Bueno, entonces vamos a compartir pantalla en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos poder estar aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Continuamos con hoy en nuestra segunda clase acerca de la materia vida cristiana. Recuerden que el tema para estudiar en el día de hoy, aparte de lo que le había dejado la clase, era el significado de vida espiritual, que a partir de ahí íbamos a iniciar. Entonces aquí vamos. Bien. Significado de vida espiritual. Déjenme yo un momentito. Es el proceso de crecimiento y maduración de nuestra relación con Dios a través de vivir en el poder y guía del Espíritu Santo. Alguien, por favor, que pueda buscar Lucas 4:14, Efesios 5:18 al 19 y Romanos 8:14. Es el proceso de crecimiento y maduración de nuestra relación con Dios a través de vivir en el poder y guía del Espíritu Santo. Si se fijan, bendito sea el Señor, mis queridos hermanos, estoy planteando, ahí marqué con esa línea que dice poder y guía del Espíritu Santo. Porque no se trata de que nosotros... Lucas. ¿Lo ven en la pantalla? ¿Usted está viendo la pantalla que yo le estoy... Yo no veo la pantalla. ¿No le Lucas aparece? 4:14. Sí, La sí. pantalla le aparece. Tengo Romanos ya. Pero escúcheme, por Aparece favor. mi... Ok, entonces los Yo no demás, la veo. a unos sí, a otros no. Hay una opción que le permite a ustedes ver la pantalla, no del hablante, sino la otra pantalla. Miren a ver si le aparece. Pero ok, bien, al que no le parezca. Dice así, busquemos Lucas 4:14. Una persona busque eso, otro Efesios 5:18 al 19 y otro Romanos 8:14. Tengo Romanos, sí. ¿Quién tiene Lucas? Bueno, ve leyendo, Molly, Romanos 8, Lucas 4:14 y Efesios 5:18 al 19. Romanos, Molly. Hello. Yo tengo Efesios, bendiciones. Amén. Romanos, estoy en espera de Romanos. Lucas 4:14. Bueno, pues lean Lucas 4:14. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se extendió por toda la tierra, Amén. por toda la comarca. Amén. Entonces Jesús vino en el poder del Espíritu. En otras versiones dice, en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Recordemos que lo que sucede allí es que Cristo va a ayunar por 40 días y 40 noches. Y de allá para acá dice que viene en el poder del Espíritu Santo. Todos los milagros, independientemente de que Jesús era Dios, todos los milagros que ocurrieron en el ministerio de Cristo tenían que ver con el poder del Espíritu Santo. Recordemos que Cristo Dios, pero Cristo también es 100% hombre. Y todos los milagros que ocurren en el ministerio de Jesús precisamente ocurren ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Y hay gente que quiere hacer una serie de obras que corresponden al Señor, pero no entienden que esas obras tienen una efectividad del 100% cuando se hacen en el poder del Espíritu Santo. De hecho, cuando nosotros leemos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene un trabajo, por ejemplo, de convencer a la persona de pecado. Usted puede salir a predicar la palabra,
hablarles a las personas de Cristo, decirle, plantearle, mire, hablarle todo lo que usted quiera y se debe de hacer. Ahora, quien convence al hombre de pecado, hace ver la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Señor. Así que es necesario que nosotros entendamos, denme un momento que tenemos algunas personas en la sala. Bien, es necesario que nosotros entendamos, me escuchan todos, ¿verdad? Es necesario que nosotros entendamos que el trabajo de nosotros, o más bien, Disculpen, la voz fue- no, tranquila. Nuestra vida va a experimentar madurez y crecimiento cuando vivimos en la guía y poder del Espíritu Santo. Mire, contra todas las luchas que nosotros tenemos a diario, aunque nosotros no la veamos con las huestes espirituales de maldad, es imposible vivir una vida cristiana si no es pegado, adherido al Espíritu Santo de Dios. Hay que vivir en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. Efesios 5, 18 al 19. Amén. Efesios 5, 18, 19. Ujú. No os embriaguéis con vino, en el cual no hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gloria al Señor. Yo le pregunto a ustedes si me pueden responder así porque yo estoy viendo la pantalla y se me hace un poco incómodo ver las manitos. Eh, ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Hello. Para mí, Elías, ser llenos del Espíritu es tener lo que Él da dentro de nosotros, o sea, tener sus frutos dentro, no solamente la parte emocional del Espíritu, sino poder ser fructíferos con los frutos que la Biblia dice que da el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, ¿me escucha? Sí, te escucho. Para mí, Elías, es cuando, no tanto, porque para mí no es sentarme en una silla y a la iglesia escuchar la palabra, sino cuando yo me lleno, cuando estoy en el templo. Una buena relación con el Espíritu Santo, una buena relación con Dios. Eso para mí es en lo que concierne lo que estamos hablando, porque hay cosas que cuando hay personas que aún estando sentado en una silla no sienten ¿cómo te digo? Para que me entiendas. No entiende, no hay esa relación con Dios directa. Tú no sientes el Espíritu Santo en tu corazón porque es muy difícil, es fácil tú levantar la mano y decir, yo acepto a Cristo como mi único Salvador, como mi único, como todo. Pero hay personas que aceptan, pero se apartan. Pero cuando tú sientes en verdad que tú sientes el Espíritu Santo en tu corazón y te llena, es diferente. Amén, amén. Eso es parte de la llenura del Espíritu Santo, pero ¿alguien Sí. más me puede decir qué entiende por ser llenos del Espíritu Santo? Y por favor no lo busque en Google. Dígame la No, respuesta que usted crea. no. No lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo. Fuego, aleluya. Eso ya. Bendito sea Jesús. ¿Me escuchan? Bien, ¿alguien más me puede hablar acerca de qué es la llenura del Espíritu Santo? Desde su perspectiva. Por ejemplo, Elías, mira, yo creo esto y esto. Yo creo que ser lleno del Espíritu Santo es esto. Sí, Amén. ¿Quién más me amén. puede decir aparte de Domingo y Anyara? ¿Eh? Le voy a hacer algunas preguntas, a ver si más o menos pueden entender. Por ejemplo, una gente que de repente comienza a sentir el Espíritu de Dios y a dar brincos. Ok. ¿Eso es ser lleno del Espíritu Santo?
No, para mí no. En parte. Elías, yo creo que eso es una manifestación del Espíritu Santo. Puede ser que esa persona esté teniendo un toque del Espíritu Santo, pero ser lleno del Espíritu Santo involucra cosas más íntimas, más integrales del ser humano, que tiene que ver con su carácter, con su vida, con su Exacto. madurez. Amén, bendito sea el Señor. Bien, te lo voy a poner sencillo. Ustedes han leído un pasaje donde habla, creo que Ezequiel, de unas aguas que él iba, por ejemplo, caminando en un río, y de repente el agua le comenzó a llegar por los tobillos, después por las rodillas, después casi por la cabeza, y después ya llegó un punto que en donde él no tenía, ya él nadaba. ¿Ustedes han leído ese pasaje de Ezequiel? No, yo no. 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 Bueno, está bien. Yo luego se lo voy a conseguir. No voy a poder darle la ilustración entonces con ese pasaje. Miren, el concepto de ser lleno del Espíritu Santo desde la perspectiva neotestamentaria o nuevo testamentaria, para que me entiendan mejor, es déjense controlar por el Espíritu Santo. Es que llega un punto en tu vida, esa es una llenura tan grande que todo tu accionar sea dirigido por el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces hemos malinterpretado llenura del Espíritu Santo versus cómo yo reacciono cuando de alguna manera u otra Dios está tocando mi vida de alguna manera particular. Y si se fijan, eso es muy condicionado al estrato cultural, económico, educativo de la persona. No digo que de repente Dios no pueda tomarme y tirarme por el piso. Yo no estoy diciendo que no. No voy a decir que eso es solamente de un grupo de personas. Dios lo puede hacer. Ahora, Hay personas que toman algunas posiciones como si tuvieran, como actúan de una manera. exacto, porque eso depende mucho del tipo de persona, de cómo sea la persona. No que de repente Dios no te pueda venir y bajar donde ti y tú ponerte prácticamente que te conviertes en un mar de lágrimas, que no aguantas Sí. la cantidad de cómo estás llorando. Dios puede obrar de diferentes maneras. Ahora, el gran problema, especialmente de nosotros los pentecostales, es cuando hemos querido encasillar a Dios en un tipo de manifestación y le hemos querido dejar ahí. Y si no es de esa manera, Dios no vino, Dios no llegó, Dios no está obrando, esa persona no está llena, esa persona está vacía. Nos quedan casi 2 minutos. Cuando termine, pues reabrimos de nuevo. Esa persona está vacía, esa persona está seca, y cuando viene a ver, esa persona está más llena del Espíritu Santo que tú y que yo, porque su vida está siendo controlada por el Espíritu Santo. Y de eso se trata. Es cuánto tu vida está controlada por el Espíritu Santo. Mientras más controlada está por el Espíritu de Dios, más lleno tú estás de Él. En otras palabras, tu vida no está vacía, no está seca, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que pueden estar aparentemente fluyendo en las aparentes manifestaciones del Espíritu, porque a veces también hay otra cosa, por eso que se debe de pedir el espíritu de discernimiento espiritual. Sí. Hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual, porque yo he leído libros, cuando yo leía muchos libros que tenían que ver con guerra espiritual, de una autora llamada Rebecca Brown, que planteaba que había un grupo de personas que eran satanistas y que iban a las iglesias a orar por las personas, y las personas pensaban que eran cristianas, o sea, y oraban y le ministraban espíritus a las iglesias para hacerlas caer. Entonces, nosotros tenemos que tener espíritu de discernimiento, y no es que todo nos habla un lenguaje que nosotros entendemos, creer que sencillamente nos está hablando de parte de Dios.
Llenura Amén. del Espíritu Santo es eso, dejarte controlar por el Espíritu Santo. Entonces ya puntualizamos lo de ser lleno del Espíritu Santo. Más que una manifestación, se trata de permitir que el Espíritu nos controle. Ese es el concepto que engloba ese pasaje. Llenura es control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Alguien que por favor pueda leer Romanos 8:14. Romanos 8:14. Amén. Dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces aquí habla ahora de la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué es dejarse guiar por Dios? A ver si alguien me puede ayudar en esa parte. Amén. Cuéntamelo, Mariel. Según lo que yo pienso, dejarse guiar por el Espíritu Santo es a veces cuando uno escucha esa voz o cuando uno le pide algo a Dios, que Él te contesta a través de esa voz que uno escucha. Entonces ahí uno se da cuenta de que puede accionar porque el Espíritu Santo te está guiando, te Amén. está hablando. Para mí es eso. Amén. ¿Alguien más? Escucha. Sí. Bueno, para mí también dejarnos es cuando tenemos una revelación en base a unas revelaciones, las revelaciones de nuestro sueño y en base a cosas que pasan en nuestro diario vivir. En base a revelaciones también puede. Una pregunta ahí mismo, Domingo, y es para todos. Si de repente tú tienes una revelación, has pasado Ajá. 5 días en ayuno Sí. y tienes una visión de que el Espíritu Santo te está diciendo que vayas donde una mujer que es casada y que esa es tu esposa. ¿Qué tú consideras de esa revelación? Que no es de Dios. ¿Por qué? Se supone que si ella está casada, se supone que si ella está casada en verdad, y la revelación, me da la revelación y me dice, tú debes ir a esa casa y a esa casa de esa mujer casada. Se supone, hay muchas revelaciones que son del enemigo. ¿Y cómo tú te das cuenta que una revelación es del enemigo y cómo es de Dios? En el discernimiento que yo tengo de lo que yo leo en la palabra, en el discernimiento que me da la escritura, así yo puedo discernir la revelación. Exacto. Ese es el punto clave aquí. Amén. La palabra es nuestra, dice la Biblia, nuestra mejor profecía. Amén. Es nuestra mejor revelación, la palabra de Dios. En otras palabras, ninguna revelación, ya sea sueño, cualquiera que sea, que esté por encima de lo que diga la Escritura, es válida. No puede ser válida. ¿Por qué? Porque las Escrituras, bendito sea el Señor, son nuestra regla de fe. Si, por ejemplo, viene un ángel predicando, dice la palabra, cualquier evangelio que no sea ese ángel sea llamado anatema, dice la palabra. ¿Sabe qué es un anatema? ¿Sabe alguien lo que es un anatema aquí? No, yo no. Sí, yo creo que sí. Sí, Mariel, dímelo. Es cuando es maldito. No. Es maldito, exactamente. Ustedes están escuchando, ¿de quiénes están hablando? De ángeles, que son seres espirituales en términos de entendimiento delante de las cosas del Señor, superiores a nosotros. En términos de entendimiento, de revelación, no en términos de posición en Cristo. Y se dice que si uno de ellos viene con un evangelio que no es se ha llamado anatema, se ha llamado maldito. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Todo lo que nosotros debemos de saber está en las Escrituras. Claro,
Dios puede hablar de diferentes maneras, no lo vamos tampoco a encasillar. Y nos hace ver la Biblia que Dios habló de diferentes formas y maneras en el pasado y todavía Dios lo sigue haciendo. Pero siempre esa manera de hablar o esas revelaciones que nosotros podamos tener, siempre tienen que estar en consonancia con las Escrituras. Porque si Sí. difieren de las Escrituras en lo más mínimo, esas revelaciones deben de ser desechadas, bendito sea Dios. Entonces la guianza del Espíritu Santo precisamente se da cuando nosotros decidimos tener una intimidad con Él y nosotros nos preocupamos por conocer su palabra. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para guiarnos siempre, porque recuerden que la palabra de Dios está todo el consejo que el ser humano necesita. Es útil para redarguir, es útil para una serie de cosas, dice un pasaje bíblico, las escrituras, bendito sea Dios. Ahora hay personas que de repente aparecen en ciertos movimientos, tienen unas supuestas revelaciones que no tienen nada, rayan con las escrituras y muchas veces le hacen más caso a eso que a lo que dice la Biblia. Yo llegué a escuchar, hay alguien que tiene el micrófono abierto, que por favor que lo cierre. Yo llegué a escuchar personas que, o sea, historias, porque yo no vivía en ese tiempo del Evangelio, donde habían predicadores que de repente decían, tú vas a ser mi esposa, pero la mujer estaba casada, o perdón, ellos estaban casados. Y entonces esa muchacha llegaron hasta hacer de que bodas espirituales dentro de la iglesia. ¿Sabes lo que una persona, un hombre que está casado, posiblemente ya su esposa ya está media viejita, es una muchachona nueva y ahora dice que Dios le reveló? Así sí es bueno que Dios revele. Entonces, ya eso es más una vagabundería, una obra de la carne, que realmente una revelación. Y por eso muchas veces las profecías y otro tipo de revelaciones de Dios han caído en desprestigio, no porque Dios no continúa hablando por esos medios, sino porque ha habido personas que han mal utilizado, bendito sea Dios, ese tipo de cosas. Entonces, señora, vamos a tener que tratar de avanzar porque estamos un poco atrasados. Pero bien, aquí tenemos tres aspectos que surgen al ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Número uno, aumenta progresivamente nuestra apreciación de la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios. En otras palabras, nosotros podemos comenzar a ver las cosas de la manera como Dios la ve a la medida que somos guiados y controlados por el Espíritu Santo. Como yo le decía en la clase anterior, no es lo mismo cuando tú estás en la carne, o cuando tú no estás teniendo esa relación de intimidad con Dios. Tú ves las cosas de otra manera. Lo que quizás ahora mismo tú en Dios no te afecta, si no lo estás, sí te va a afectar bastante. Por ejemplo, si una persona te hace un mal, tú lo que vas a querer vengarte si no estás conectado con una buena relación con Dios. Sin embargo, si estás en una buena relación con Dios, tú ves esa ofensa hacia ti de otra manera y entonces lo que te provoca es a perdonar o ayudar a esa persona. Seguimos cada vez más los caminos de Dios y obedecemos cada vez más su palabra. Cuando estamos siendo controlados y guiados por el Espíritu Santo, llevar los mandamientos de Dios, obedecer la palabra de Dios se hace como más ligero, como más fácil. Es ahí cuando se cumple las escrituras que dice, tomad mi yugo, que es ligero. Vengan, entréguenmelo de ustedes y yo le entrego el mío, es llevadero. En otras palabras, porque en la guianza y control del Espíritu Santo es más fácil poder seguir los caminos de Dios y obedecer la palabra de Dios. Se lo digo por experiencia propia, cuando estoy así en el fluir de Dios, dejándome dirigir por Dios, teniendo esa relación con el Espíritu Santo, los mandamientos y la palabra de Dios se hacen muy fácil de poder llevarlo. Bendito sea Jesús. El carácter santo de Jesucristo se manifiesta cada vez más a través de nuestra actitud y nuestras acciones. No sé si ustedes se han encontrado con personas, si ustedes se dan cuenta de que son creyentes
sin ni siquiera ellos abrir su boca de que son cristianos. Yo soy del tipo de persona que me gusta cuando llego a un lugar, ni siquiera estar diciendo, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy esto. No, yo me quedo en silencio. Y las personas se van dando cuenta de que Cristo mora en mi vida por las acciones. Pero ese es mi caso, usted no tiene que ser igual que yo. Ahora, a mí me ha pasado que yo me he encontrado con personas que dicen que son creyentes, pero con sus acciones, entonces, dicen todo lo contrario. La vida espiritual es conocida también por sus expresiones sinónimas o iguales. Son las siguientes. Vida abundante es una forma de decir vida espiritual. Andar en el espíritu también. Andar en comunión con Dios, vida progresiva, santificada y santa, vida cristiana victoriosa, vida crucificada. Todas esas son expresiones de vida espiritual. Significan prácticamente lo mismo. Ahora bien, podríamos decir en otras palabras que la vida cristiana es la práctica por parte del creyente de los principios de la palabra de Dios en su vida, en el poder del Espíritu Santo. Es un asunto que no depende solamente de nosotros, es un asunto que uno tiene que tener a Dios como aliado, porque se trata de la vida espiritual. Por favor, Miriam, mutea tu micrófono, por favor, que no lo puedo hacer porque estoy fuera. Entonces, ese es el concepto de la vida cristiana, o sea, es esa práctica de los principios de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Esa parte que me corresponde a mí es la parte que le corresponde a Dios. Como le decía en la primera clase, a nosotros nos toca una parte y hay otra parte que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios no va a venir y te va a obligar a orar o te va a obligar a hacer una serie de ejercicios espirituales o te va a decir, mira, haz aquello, haz lo otro. No, no. Él dejó su palabra. Y a la medida que nosotros vayamos leyendo su palabra y entendiéndola, debemos de ponerla en práctica. Pero entendiendo que no se trata de un haz cosa o dejes de hacer. Se trata de vivir en una relación con Él que nos ayuda a practicar la palabra de Dios. Pero hay consecuencias de no vivir de acuerdo al modelo de Dios. Dentro de ellos tenemos que podemos seguir viendo la vida según la perspectiva del mundo y no según la perspectiva de Dios. Y eso le pasa a muchos creyentes, que están yendo a una iglesia, se están congregando, hasta están leyendo la Biblia, algunos están orando, pero como no tienen relación y están viviendo de acuerdo a lo que Dios les está planteando, lo que están viviendo es una religión, entonces ven las cosas de la perspectiva del mundo. Y ver las cosas de la perspectiva del mundo hay mucha tela que cortar y yo voy a tratar de ser resumido en todo ese tipo de cosas. Ver la cosa de la perspectiva del mundo es ver la cosa con la óptica como el mundo la ve. No sé si le ha pasado que hay personas creyentes que su fin y su enfoque es comprar cosas. Ah, no, yo quiero comprar esto, comprar aquello, comprar lo otro, comprar aquello, y todo lo mío tiene que ser caro, estrambótico, bueno, porque... y no son agradecidos con las cosas que tienen en el momento. Yo no les digo a ustedes que si Dios le da la oportunidad de tener algo bueno, no lo tenga, téngalo, porque eso es importante. Pero vivir una vida solamente para comprarse trapos y lujos, sin ni siquiera ver a los demás, eso es peligroso. Porque estás viendo la vida desde la perspectiva del mundo. Hay gente que son evangélicas y no le hacen un favor ni a su mamá si no le pagan. Y eso es un problema porque se metió el materialismo. Hay muchas iglesias que se han metido el materialismo hasta tal punto que los hermanos que no tienen muchos recursos lo ven con ojos de, mira entonces lo está llevando el otro. Ese nuevo movimiento del evangelio de la prosperidad que existe es muy peligroso porque hace ver a Dios como un Dios que solamente
está a favor de los que tienen riqueza. Y si fuese así, hermanos, se salvarán unos muy pocos, porque la mayoría de la gente son pobres en el mundo. Hay 2 o 3 que son ricos. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que nosotros no podemos ver las cosas de la perspectiva del mundo, sino de la perspectiva de Dios. Pero eso sucede cuando estamos viviendo cuando no estamos viviendo de acuerdo al modelo de Dios. El segundo punto es que continuamos siguiendo los caminos del mundo y no obedeciendo la palabra de Dios. Cuando usted ve una gente, yo siempre eso lo he dicho, cuando usted ve una gente que me caí, y que me caí, y que me caí, y que vive en el suelo todo el tiempo, busque que esa persona no esté teniendo una relación con el Señor. Porque el que está teniendo una relación con Dios, hermano, recibe la fuerza, dice la Biblia, dice la Biblia que junto con la prueba, que no es lo mismo que tentación, Dios da la salida. Entonces, si viene una tentación a tu vida, Dios te da la fuerza para vencerla. Y si tú no la estás venciendo es porque hay un problema en tu vida, tú no estás escuchando ni atendiendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Por ejemplo, la tentación que tiene que ver con mujer o con hombre, la Biblia te dice, huye de la fornicación, huye. Fíjense que ahí no dice resistan, ahí le dicen córranle a eso, porque es un tipo de tentación que es difícil, que son muy pocos los que pueden resistirla. Si se fijan, José tuvo que salir corriendo. Si se queda ahí, hermano, y tuviera José, los hijos de la mujer de Potifar con José, y se hubiese dañado el propósito con José en Egipto. Pero él salió corriendo y dejó a la mujer. Si usted ve que alguien le está tocando la puerta y es del sexo opuesto, y usted ve que no es una persona que está soltera o que no es cristiana, o si está haciendo y usted vive solo o vive sola, y la persona del sexo opuesto le está visitando, busque mecanismo porque va a terminar cayendo. Y eso no es porque no somos ángeles. Hermano, tenemos un cuerpo que siente. Entonces hay gente que se la cree Superman. No, que yo venzo. Usted no va a vencer. Usted no va a vencer. Entonces, ese es un punto importante. Si usted entiende, cuando usted está viviendo de acuerdo a Dios, usted busca la manera. Y como decía ahorita, si usted vive cayendo constantemente, busque que no a Dios, es usted el que tiene el problema. Ahora podemos caer un día. Nadie está exento de no hacerlo. Y siempre decimos, Señor, líbranos de el mal, como dice el Padre nuestro. Pero estamos exentos a caer. Ahora hay personas que viven cayendo todos los días del mundo y no se paran. Es más, ya yo diría mejor que se queden en el suelo. Y como dice la palabra, que sean fríos y no que pretendan mantenerse en una tibieza espiritual. Entonces sigue manifestando su propio carácter y no el de Jesucristo. Esa cita bíblica ustedes la leen luego, 1 Corintios 2:12 y 3:4, porque quiero avanzar un poco respecto al tema. Entonces, el punto aquí es, ¿cómo nosotros entonces pasamos de ser un creyente nominal a un cristiano espiritual maduro, que es el propósito de Dios? Yo estoy seguro que Dios quiere que todos seamos creyentes maduros. ¿Cómo podemos pasar ahí? Bueno, tenemos que entender y obedecer los principios de la vida espiritual. Dentro de esos principios están escudriñar, obedecer y practicar la palabra de Dios. Tener comunión con otros creyentes. Hay personas que nada más piensan que su relación debe ser con Dios. Y la relación debe ser tanto vertical como horizontal, o sea, con Dios y con los seres humanos. De hecho, si se fijan, en el mandamiento Jesús dijo, en esto se resume toda la ley. ¿En cuál? Dígame, por favor, ¿en qué se resume toda la ley? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Exacto. En eso se resume toda la ley y los profetas. ¿Ustedes están escuchando? Sí. Amar a Dios con Amén. todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debe de haber una relación con Dios, pero mi relación con Dios afecta positivamente mi relación con los demás. Hay mucha gente que tiene problemas con los demás porque su relación con Dios no está bien.
Si tu relación con Dios, que es el primer mandamiento, está como debe de estar, entonces tu relación con los demás va a comenzar a cambiar. Porque una gente que se deja controlar por el Espíritu Santo y guiar por el Espíritu Santo, entonces Claro. comienza a accionar de manera diferente con sus hermanos. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a querer lo peor para esa persona. Tú no lo vas Miguel, a... Sí, te escucho. sí, porque en algo tiene mucha razón, porque primeramente tú tienes que amarte tú. Si tú no te amas, tú no vas a amar a tu prójimo. Así es. Tienes que amarte tú y amar que está a tu alrededor, pero primero ámate tú para que tú ames a los demás. Así es. Pero Eso es poco. ese amor a nosotros mismos aún ese amor debe de estar orientado y dirigido Sí, por el ajá, Señor. Porque hay sí, gente sí, que se aman tanto que de repente se convierten en egoístas, nada más dicen, no, ok. es para mí, es para mí. Ustedes han escuchado el dicho que dice que para que el mal llegue a A tu mí que llegue el casa, ajeno. que llegue al Sí, ajeno. Mire, que el mal no sí, llegue a ninguno, que no llegue ni a mí, pero que tampoco llegue al que está alrededor mío. Y si yo puedo evitarlo, pues mucho mejor. Entonces, esa parte, así como tú dices, si yo no me amo a mí, yo no puedo amar a los demás. Pero ese amor viene equilibrado porque Dios te ama y tú tienes una relación de intimidad con Él. Pero hay gente que realmente no tienen una buena relación con Dios y por eso viven haciendo desastre con la gente, porque ellos primero no aman a quien tiene que amar, que es al Señor. Practiquemos la oración, la adoración y la alabanza. Hermanos, que en nuestra boca esté la adoración, que esté la alabanza. Yo no sé si te pasa algo, si en tu boca hay palabra de queja, de maldición, o hay palabra de bendición, o tú comienzas a adorar a Dios en medio del problema y alabarlo, o eres de los que comienza a quejarte y a tirar chuipi y a decir que qué es lo que me está pasando a mí. No sé de cuál de los dos tipos tú eres, no me respondas la pregunta, pero hay que practicar la oración, la adoración y la alabanza. Miren, se lo voy a decir como un testimonio. Por experiencia personal, en un tiempo de mi vida cristiana, yo hasta Toño mencionaba. Y que, pero Toño, ¿pero qué es lo que está pasando? Cuando nadie me escuchaba. ¿Me entienden? Pero comencé a practicar la adoración y la alabanza. Y cuando hay una situación en mi vida incómoda, entonces, aunque yo, si estoy en un grupo de personas, no pueda quizá comenzar a adorar o a cantar, pero por dentro de mí comienzo, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, Dios gracias, gracias. Mi palabra favorita es gracias Espíritu Santo. Esa es mi palabra favorita, es una forma de adoración que yo tengo. Y cuando tú comienzas a hacer eso, tu ambiente comienza a cambiar. Dependencia del Espíritu Santo. ¿Estás dependiendo del Espíritu Santo o estás dependiendo de tu propia fuerza? Si pretendes vivir la vida dependiendo de tu propia fuerza, hermano, vas a terminar cayendo. Porque este no se vive sin el Espíritu Santo. La Biblia habla de que es el Espíritu Santo es nuestro consolador, es quien nos convence de pecado, es quien nos guía a toda verdad. O sea, hay una serie de pasajes bíblicos que hablan acerca de la dependencia y de ser guiado por el Espíritu Santo, que no tendríamos espacio en esta noche para terminar con ese tema. Entonces, eso es comprende, no compré. El punto número 2, para ser creyentes, primero le planteé que el punto número 1 era entender y obedecer los principios de la vida espiritual. Yo le mencioné algunos ejemplos. Ese es el punto número 1, ¿verdad? Y el punto número 2 es que comprende que existen ciertos elementos esenciales, indispensables en el proceso de maduración. Dentro de los elementos que existen para la madurez están terrenos. Por favor, alguien que me lea Lucas 8, del 4 al 8 y Salmos 1:3.
Dentro de los elementos que existen para la madurez están el terreno. Lucas 8, 4 al 8. Tengo a Lucas aquí. Amén. Dice, como se juntó una gran multitud y en cada pueblo se añadían más, Jesús les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y fue pisada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y al nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos que crecieron y ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en buena y nació y dio fruto. A 100 por 1. Al decir esto exclamó, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Primer elemento para la madurez está Lucas 4:8, terreno. La semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Fíjense que el sembrador salió a sembrar y comenzó a lanzar semillas. Sí, una cayó y hay varios tipos de terreno que ahí menciona las escrituras. Espinas, terreno pedregoso y buena tierra. Entonces, la Biblia hace ver, bendito sea el Señor, que en nosotros debe de haber una disposición, y cuando habla de terreno habla de eso, una disposición de qué? De que lo que Dios nos habla, nosotros se produzca en nosotros esas palabras que Dios habló. O sea, que no caigan en el vacío. Yo no sé si ustedes recuerdan una expresión que dice, esta persona como que le entró por un oído y le salió por el otro. A veces habían personas que le decían así cuando no se portaban muy bien. Entonces, yo soy de los que planteo, y es lo que plantea la palabra en ese caso, es importante que nosotros podamos atesorar lo que escuchamos de la palabra de Dios y lo pongamos en práctica. Que no seamos el terreno que cae la semilla de la palabra de Dios y entonces las cosas no produzcan lo que tienen que producir. Es que si Dios te dio una mínima revelación, tú la pongas en práctica. Entonces, tú puedes preparar tu corazón para obedecer la voz de Dios. Puedes estar dispuesto a escucharlo, a que Él te hable, a que lo que Él te diga tú lo pongas en práctica. Perdón. Entonces, nosotros debemos de entender esa parte, que es un elemento en nuestra vida de la madurez. Si la palabra que estás escuchando, si hay una persona que tiene 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, que he escuchado más palabras que yo creo que muchos pastores que están iniciando ahora, y esa persona no ha habido un cambio en su vida, hay un problema. Porque si tu terreno ha estado escuchando tanta palabra de Dios y no ha germinado una semilla, hay un problema en tu corazón, hay un problema en tu vida. Entonces, uno tiene que hacerse una autorrevisión y decir, Señor, ayúdanos a poder que lo que tú nos digas, nosotros ponerlo en obediencia y que no seamos lo mismo todo el tiempo. Si una gente no tiene fruto en su vida, que usted se ha pasado 15, 20 años en el Evangelio y usted no tiene ni siquiera un discípulo, tiene que autorrevisarse. Si una persona ni siquiera se ha convertido con usted, hay que revisarse. Si usted no tiene un testimonio que contar en Dios, usted tiene que revisarse porque hay problemas. Entonces su terreno hay que trabajarlo, bendito sea Jesús. Hay que hacer un trabajo en ese corazón, en esa vida. Pero ese trabajo lo puede hacer el Espíritu Santo en usted, pero si usted quiere, si usted se lo permite, bendito sea Dios. Temperatura, voy a dejar lo del Salmo. Temperatura, Apocalipsis 3:16. Y alguien que vaya buscando, por favor, Hebreos 5:12 al 14. Apocalipsis 3:16, temperatura.
Amén. Sí, amada. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ujú. Mucha gente no entiende eso. ¿Eh? Apocalipsis 3:16. Sí, pero por cuanto eres frío, eres tibio y no frío ni Eres caliente, tibio, te vomitaré de mi te boca. vomitaré de mi boca. Sí, Qué duro. sí, de verdad que sí. Ese es otro punto de la madurez cristiana. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo una doble vida, que es el caso de los tibios? ¿Estás frío, que es el tipo de persona que le da igual? Creo que yo he predicado de eso en la iglesia, que, que todo ni siente ni padece y se puede estar cayendo la iglesia en términos generales y una gloria de Dios poderosa y esa persona, no, esta gente son fanáticos. O hay una palabra de Dios poderosa que está impactando a todo el mundo y esa persona. El culto tuvo soso el culto. Sí, Tienen que agregarle tuvieron que, tocaron el piano de una manera y debieron de tocarla de esta, o esa hermana debió de ir con tal ropa y no con eso. Eso habla de frialdad en nuestros corazones. Y de tibieza habla cuando hay una persona que está haciendo y deshaciendo y se le importa agarrar el púlpito y hablar ahí todo lo que tienen que hablar y viviendo entonces una doble vida. O que le dan un ministerio al frente y bueno, yo lo asumo y Dios es celoso con eso. Dios nos corrige. Entonces, está el que está caliente, que ya entonces debería de ser el punto donde nosotros deberíamos estar, hermano, dispuesto para la obra de Dios, orando por los demás, pensando en los demás, compartiendo la palabra. amén. O sea, en una actitud con Dios, permitiendo que el Señor vaya transformando su vida. No somos perfectos desde el punto de vista de santificación, estamos en un proceso de santificación, pero esa persona está dispuesta a que si hoy cometió un error, pedir perdón y decirle, Señor, mira, cámbiame, transfórmame, ayúdame a yo poder ser diferente. O sea, esa es una actitud de una persona que está caliente. Entonces al tibio Dios lo vomita precisamente por eso, porque su propia vida, no es porque Dios lo expulsa, no, es que su propia vida lo lleva a él mismo a alejarse de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, esos son los tres aspectos. Hablé de la temperatura. Vamos a ver el aspecto del tiempo. Hebreos 5, 12 al 14. Estoy un poco rápido porque quiero terminar antes de que la reunión se termine y solo nos quedan 5 minutos antes de que la reunión de Zoom se termine. Hebreos 5, 12 al 14 y 1 Corintios 13, 11. No me rayen la pantalla, por favor. Bueno, ok. Lo de los dos pasajes lo podemos, luego lo leen. Yo le voy a enviar esta diapositiva también para que la tengan en el coso, aparte del video. El tiempo habla de que uno no puede ser un neófito y que se supone que ya hay personas que están y que no se entiende, Xiomara. En lo del tiempo, ahí lo que habla es que habían personas, el apóstol Pablo, por ejemplo, en Corintio, había personas que estaban ya, Xiomara, que no se entiende lo que pasa. No se te está escuchando bien. Que hay personas que estaban ya de tomar un alimento espiritual y todavía tenían que seguir tomando leche porque no habían madurado en el Señor. Entonces, Yo lo tengo. ok, dale. Primera de Corintios 13, 11, ¿verdad? Ujú. 13, 11. Cuando yo era pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo,
Ok, pensaba, no es esa. no, es la de Hebreo, entonces la que habla No. de lo que le estaba diciendo, pero no se preocupen. Lo que estaba planteándole, a menos que ustedes quieren que yo abra otra sesión de Zoom, No, ok. cuando se termine, si quieren la volvemos, si quieren abrimos otra. Entonces, Perfecto, perfecto. ok. Bueno, pues sí lo vamos a hacer cuando se termine. Entonces, Hebreos 5, 12 al 14, por favor, que alguien pueda leerlo. Amén. Amén, Rigo. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, necesitáis que se os enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Todo el que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. Ujú. Por el contrario, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amén, bendito sea el Señor. Fíjense que ahí les dice que hay personas que ya, pudiendo ser maestros, siguen siendo niños, porque todavía siguen natadeando en una doctrina, por ejemplo, tan sencilla como la doctrina de la justificación. Entonces habla que el maduro ya tiene experiencia, porque tiene los sentidos ejercitados en el tratamiento del bien. O sea, en otras palabras, los elementos que existen para la madurez cristiana están. ¿Cómo está tu corazón preparado para recibir lo que Dios te ha estado dando? ¿Cómo ha estado tu corazón respecto a eso? ¿Cómo está tu temperatura en términos de que si tú estás frío, tibio o caliente? ¿Y cómo está tu madurez respecto al manejo de las cosas que tienen que ver con Dios y de la relación que tú tienes con Él? Basado en esos tres elementos podrás evaluar si eres un cristiano maduro o si eres un creyente de este tipo de creyentes neutrales o que le da igual cualquier cosa. Voy a hacer... Bien, entonces mencionábamos que existen tres elementos para nosotros evaluar la vida cristiana: terreno, temperatura y tiempo. Tiempo. Y hablábamos del tiempo respecto a que hay personas que ya debieron de haber sido maestros, sin embargo, todavía siguen siendo niños espirituales. Gente que todavía hay que estarlo mimando, dándole cariñito, porque si no, se van de la iglesia, se comienzan a hacer rabietas como los niños, que por qué no me dieron esto, que por qué no me dieron aquello, que por qué no me pusieron a predicar, y me voy a quedar en mi casa. Entonces, ya hay gente que hace tiempo que debió de estar ya en una posición, pero prefieren quedarse en una condición. Hay gente que tiene mucha información en la cabeza, pero poca madurez. Y una cosa no es igual a la otra. Hay gente que pueden escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y esa palabra como que no le pasó nada. Hay otros que en su vida han decidido vivir a Dios de espalda, pero dando la apariencia de que ellos son creyentes. Entonces, yo creo que por favor alguien lea Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, versículo 52. Amén.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría, ¿qué? Estatura, En gracia, Gracias, gracias. sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, el crecimiento o la madurez es un asunto integral, no es un asunto particular. Jesús crecía en sabiduría. En otras palabras, el crecer incluye entendimiento. Usted no puede recibir sabiduría de la palabra de Dios si usted no se faja a dar página para la izquierda, hermano. Si usted no se faja a ver videos de YouTube, porque hay videos de YouTube que es, por ejemplo, la Biblia hablada o dramatizada. Entonces hay gente que me dice, no, porque a mí me da sueño leer. Escúchala entonces, que la Biblia también está en audio. No, que me da sueño los audios. Bueno, pues mira la dramatizada entonces. Entonces hay que buscar la manera de leer, hermano. Los libros no muerden personas. Y la Biblia mucho menos, todo lo contrario. Si no entendemos la palabra de Dios, vamos a ser gente movida por cualquier doctrina. Entonces, Jesús crecía en entendimiento. Un niño judío, y eso yo lo he predicado, a sus 12 años ya debía de saberse toda la ley de memoria. ¿Usted se imagina? Usted saberse los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Que usted le tal y tal cosa, y no es que tal mandamiento, ¿sí? ¿Usted puede decirlo? Elías, Sí. pero eso era en el antiguo Jerusalén, en el antiguo Jerusalén o ahora, en el No, antiguo Israel o ahora. bueno, yo no sé si ellos lo siguen como práctica, ¿ves? Pero en el tiempo de Jesús, los niños a los 12 años debían Ok. de saberse toda la ley de cabo a rabo de memoria, porque iban a escuelas y le enseñaban eso. De hecho, los padres, en la transmisión oral, recuerden, y escrita, se dio como un mandamiento. Dice, escríbelo en la frente, en la puerta, en los dinteles, escríbela. O sea, había un llamado a que la gente se grabara la palabra de Dios. Y no digo que si tú, por ejemplo, te sabes un versículo, no te sabes el capítulo, o sea, si tú te sabes una porción de la palabra, pero no te sabes el capítulo y versículos, esté mal. Yo me sé muchísimo capítulo y versículo, la palabra como tal, pero muchas veces no sé dónde están. Si tú me preguntas, ¿y dónde está eso? Tengo que buscártelo con un diccionario o cualquier otra cosa, porque no me lo sé. Ahora bien, ellos debían de saberse eso. Y en el caso de Jesús, crecía en sabiduría precisamente ser una parte, porque tenían que comerse ese rollo. De ahí viene la palabra, cómete el rollo. Ese cómete el rollo precisamente se trata de eso. Entonces nosotros no nos vamos a comer físicamente, pero sí tenemos que conocer la palabra de Dios. Y miren, hay planes de estudio de que usted puede estudiar la Biblia en un año. Hay planes de estudio que usted puede estudiar, tener una panorámica general en 5 años. No se desespere, pero trate de leer la Biblia. Y si usted le dicen una cosa, usted pueda con altura poder rebatir o poder decir, mire, eso no es así. En el amor, pero no es así. Entonces Jesús crecía en entendimiento. ¿Y en qué más crecía Jesús? En estatura. Claro, hay personas que ya no vamos a pasar de la estatura que tenemos, pero esa estatura también puede referirse a carácter, en este caso. Hay gente que, como yo dije antes, se pasan la vida en lo mismo, con la misma rabieta, con los mismos pleitos, con las mismas situaciones, y es tiempo de cambiar, no podemos continuar igual. Mucha gente que tienen 15, 30, 20 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, y tú lo ves como niños espirituales, haciendo lo mismo que haría un nuevo creyente. Hay veces que, es más, hay veces que hay nuevos creyentes que se comportan mejor que cierta gente que tiene 10 años en el Evangelio. ¿Y a qué se debe eso? Que no están siendo controlados por el Espíritu Santo y no están permitiendo que su carácter sea transformado. Hay gente que dicen, yo soy así y a mí nadie me cambia.
Yo nací así y así soy yo. Mire, en Dios eso no existe. Por eso yo soy así. Muchos matrimonios se han ido a pique. Por eso yo soy así. Mucha gente ha perdido buenos empleos. Por eso yo soy así. Muchas puertas se le han cerrado a muchísimas personas. Entonces hay que crecer en entendimiento, que entonces nos va transformando el carácter con ayuda del Espíritu Santo. Y entonces decía que crecía en gracia para con Dios y con quienes más. Y crecía en gracia para con Dios y con Los hombres. los Nosotros. hombres. Exacto. Y crecía en gracia con Dios y para con los hombres. En otras palabras, existía una relación de Jesús con su Padre y con su prójimo. Entonces, ¿cómo nosotros visualizamos la madurez cristiana? Cuando estamos creciendo en entendimiento de las Escrituras, en carácter, en relación con Dios y con nuestro prójimo. Si esos aspectos usted ve que no están muy aflorando en su vida, entonces hay que hacer revisiones y comenzar a trabajar eso. Y yo vuelvo y les reitero lo que les reiteré en clases pasadas. Nosotros pudimos haber iniciado con cualquier otra materia de esto de teología, pero esta es la base. Porque si no hay relación con Dios y no hay madurez cristiana, usted va a tener conocimiento, pero ese conocimiento posiblemente lo que le va a llevar a orgullo y usted hablar, que usted, o en su defecto no va a tener nada de conocimiento, entonces si se va a parar en un púlpito o le va a hablar a alguien, lo que le vas a hablar es barra basada. Entonces, se necesita esta base, vida espiritual, porque la misma, mientras cuando estás relacionándote con Dios, Dios te da como esa pasión de poder estudiar su palabra, de poder querer más de Él, conocer más de Él, no solamente a través de revelaciones que Dios mismo te puede dar de manera directa, sino también a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Pues ya nosotros hemos concluido, esa es la parte que nos faltaba. Bendiciones. Entonces, en nuestra próxima clase, ustedes van a buscar en su manual y van a leer a partir de ahí conceptos falsos acerca de la vida espiritual. Si quieren, márquenlo, lo que lo tienen físico y lo que no lo tienen físico, bueno, pues grábense eso. Conceptos falsos acerca de la vida espiritual. A partir de ese tema es que vamos a iniciar la próxima clase.